Ahora estamos comenzando ya un nuevo mes, el mes de noviembre, y cada vez se acerca el final de este año, hay que decirlo, apenas 2 meses ya que nos quedan. Y este día es un día muy especial. Primero, porque lo voy a decir desde acá, nuestro pastor está cumpliendo años. Así que felicidades, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Así que estamos agradecidos con Dios. Dios le ha permitido un nuevo año de vida a nuestro pastor y sigue trabajando en este ministerio precioso para alcanzar a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. Además, este día, 1 de noviembre, es Día del Locutor acá en El Salvador, así que también saludo a todos mis compañeros. Gracias, pastor, y saludamos a todos nuestros compañeros de radio acá que hoy se celebra el Día del Locutor. Así que, qué bendición, es un día bonito, pero además estamos estudiando la Palabra de Dios y el tema de hoy hará un resumen de lo que hemos estudiado durante la semana. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por todas las bendiciones que nos das, por la vida de nuestro pastor, por el ministerio que nos permite desarrollar aquí en radio y por tu palabra. Amén. Queremos rogarte que por favor ilumines nuestras mentes para el estudio o la reflexión que haremos este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, quisiera comenzar con esta pregunta que creo que debería ser una pregunta obvia para todo estudiante de la Biblia. Viendo la estructura del Evangelio de Juan, llama la atención que le ha dedicado bastante tiempo, como nosotros esta semana, a la historia de la mujer samaritana. Curiosamente, esta semana, si usted lo habrá notado, no hemos hecho como en otros días, querido amigo, querida amiga que está en sintonía de esta transmisión, que hemos visto varios textos porque están conectados los temas, pero aquí estamos viendo una historia. ¿Por qué a Juan le interesa tanto presentarnos esta historia con todos los elementos que ha introducido en ella? Bueno, aquí en esta historia de la mujer samaritana nosotros tenemos el cumplimiento de las palabras que Jesús le había dicho a Nicodemo. Está un capítulo antes, en el capítulo 3, todo aquel que en él cree. Aquí Jesús está abriendo la misión para todas las personas fuera del pueblo judío. Y creo que eso era un gran salto. Recordemos que le costó aún a los primeros cristianos saber que el Evangelio tenía que ir a aquellos que no eran descendientes de Abraham. Y esta es una historia que comienza con éxito, que nos muestra que aquellas personas que son tal vez desestimados pueden ser muy receptivos para aceptar el mensaje de Jesús. Por supuesto, acabamos, bueno, si uno va leyendo el libro de San Juan capítulo por capítulo, y después del capítulo 3 que se presenta Nicodemo, y luego en el capítulo 4 se presenta esta mujer, no era judía, era samaritana, nosotros vemos los grandes contrastes que hay allí. Claro. Un hombre, una mujer. En aquella cultura ya eso era un gran contraste. Claro. Un hombre jamás, menos un líder religioso, se iba a detener a hablar con una mujer, más bien salía corriendo si veía que se iba a encontrar solo con una mujer. Él es judío, ella una samaritana despreciada, ella es pobre, o al menos es lo que sabemos. Si uno no hubiera tenido que andar buscando el agua por ahí, hubiera mandado a alguien más. Él, Nicodemo, era una persona de gran influencia en la sociedad, educado. Sí. De ella no sabemos realmente su educación, pero si era mujer ya podemos comenzar a pensar en todas las barreras que había en ese primer siglo. Él, un fariseo, alguien que ha estudiado mucho, celoso de las costumbres, las tradiciones. Ella una mujer que tenía un pasado y un presente que no eran muy halagüeños. Él altamente respetado en su pueblo, ella huyendo de las personas que la conocían. Así que tenemos el nombre de él, se llama Nicodemo, no tenemos el nombre de ella. Entonces, creo que Juan hace este contraste, pero ahora esta historia nos muestra algo que ayer estábamos comentando. No fue al pío Nicodemo, no. O sea, al piadoso Nicodemo, que Jesús se le reveló como el Mesías, sino que fue a esta mujer samaritana. Increíble lo que Dios hace. A veces Dios obra de maneras que nosotros no entendemos y pensamos, por aquí tiene que ser, con esta persona, con esta situación.
pero Dios hace, por supuesto, su voluntad soberana, porque Amén. Él conoce los corazones de las personas. Y entonces Dios utiliza a esta mujer. Jesús entabla esta conversación con ella para mostrarle quién es Él y darle un testimonio personal de quién es Él. Increíblemente, al final de la historia nos damos cuenta, que es lo que estudiamos ayer, que los samaritanos creen solo por la palabra. Sí. Ahí no dice que Jesús multiplicó alimento para ellos, no dice que sanó, no estuvo 2 días ahí en Sicar, una tierra que no era de muy buena reputación. De hecho, la palabra Sicar significa tierra del borracho. Entonces, ustedes pueden imaginar después la burla que le hicieron los judíos. Mira, todo esto ya está allá en la tierra del borracho. Y esta historia nos muestra, Jesús está dispuesto a bajar del cielo a la tierra para tener sed, para sentarse ahí en un pozo, para ayudar a una mujer, para ir a un pueblo que se llamaba la tierra de los borrachos. Qué condescendencia, qué gran amor de Dios. Eso es un cumplimiento de lo que leímos en el prólogo, es que Él era el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y de paso, una cosa tal vez más que podría mencionar aquí, es que esta historia nos muestra los contrastes de quién es Jesús, de su persona. Aquí nos muestra que Él es un humano, 100% humano, porque tiene sed. Claro. Está exhausto, está cansado de viajar. Ha salido de esa controversia que vamos a estudiar la otra semana, de los discípulos de Juan el Bautista, y con los discípulos de Jesús, o con el ministerio que Jesús hacía. Entonces Él va tratando de ir por ahí lo más rápido, y Jesús llega a este lugar. Entonces esta historia nos muestra su humanidad. Él se cansa, Él tiene sed, pero también nos muestra su divinidad. Sin haber antes visto a esta mujer y sin haberse encontrado antes con ella y sin que nadie le dijera nada, porque Él había quedado solo ahí, conoce su vida, conoce su pasado. Ahí está su divinidad. Entonces es increíble. Esta historia en San Juan 4 de la mujer samaritana nos muestra tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Y esto va a tono con lo que el apóstol Juan tenía en mente cuando escribió su evangelio. Y justamente en esa dirección, pastor, cuando la mujer, no me imagino yo, o sea, trato de imaginarme la sorpresa de esta mujer cuando un hombre forastero, extraño, un judío, de repente le dice todo lo que hay en su corazón, le revela que conoce quién es ella en lo más profundo de su corazón. ¿Y qué debería decirnos eso a nosotros? Es decir, ¿qué le aportó a ella? Que lo vemos que ella al final se encuentra con Jesús, esto le ayuda. Pero ¿qué debería decirnos a nosotros el hecho de que parte del tema de Juan en su evangelio es que Jesús lo conoce todo, nos conoce completamente? ¿Cuánto aliento debería darnos eso para poder encontrarnos con Él y entregarle todo a Él? Bueno, nunca es de sorprender que Jesús nos conoce, porque Él es Dios, y que Él está donde nosotros menos esperamos que Él esté. Si Jesús estuviera en nuestros días hoy, ¿dónde pasaría Él? ¿Será que estaría todo el día en el templo, ahí en esas paredes sagradas, orando? ¿O estaría Él donde están los enfermos, donde están los despreciados, donde está la gente que está marginada? ¿Dónde estaría Jesús? Pongámonos a pensar que esta historia no es solo para que la leamos, sino para que imitemos los ejemplos que Jesús nos ha dejado. Y precisamente Jesús le presenta a esta mujer y le hace ver que conoce su vida. Jesús nos conoce muy bien, y esto debería alentarnos para ir a Él sin máscaras, sin ninguna necesidad de ocultar algo, porque Él nos conoce, pero su conocimiento no es con el propósito de destruirnos, es con el propósito de salvarnos. Jesús sabía que a esta mujer no solo se le acababa el agua, se le acababa la dicha, la felicidad, su marido se habían ido como el agua se acababa, pero Jesús le muestra que ahora hay algo que es permanente, que es un don que Él quiere darle, y por eso Jesús le receta a esta mujer
lo que ella realmente necesita porque la conoce muy bien. Yo creo que esta es una invitación para que nosotros podamos ir a Jesús. No temamos ir a Jesús. No tenemos mucha cosa buena, que es más nada bueno en nosotros que presentarle. Pero Él nos acepta, Él nos recibe y tenemos que ir a Él. Me llama la atención las palabras que usó la mujer cuando llegó al pueblo de Samaria a decir lo que Jesús había hecho en su vida, y ella le dice, venid y ved. Son las mismas palabras que se registran de Jesús cuando los primeros discípulos le preguntaron, ¿dónde mora? Entonces es la misma invitación. Vayamos a Jesús con nuestras alegrías, tristezas, virtudes, defectos. Él no se cansa de escuchar nuestro clamor, nuestro lamento, nuestras tragedias, nuestro pecado. Y creo que lo mejor que podemos hacer es venir a Él. Amén. Ahora, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, Jesús estuvo dispuesto a romper con una barrera muy grande, tan grande que ya se comentaba en la semana, los judíos si podían evitar por Samaria, lo evitaban. Era solamente que fuera por una cosa de fuerza mayor, decimos nosotros, tal vez cruzarían por ahí. Pero, ¿cómo podemos aprender a romper los prejuicios que en cualquier circunstancia surgen de nosotros, ya sea por nuestro nacimiento, por la educación que recibimos, por los bienes que tenemos, por la cosmovisión con la que crecimos? Muchas de esas cosas crean barreras para con otros. ¿Cómo podemos aprender a mirar como Jesús las cosas de tal manera que no haya prejuicios en nosotros para compartir con otros las verdades del Evangelio? Bueno, creo que hay barreras, por supuesto. La historia de los samaritanos, en la Biblia podemos encontrar esto. No es una historia muy halagüeña, claro, porque después que Salomón murió, el reino de Israel fue dividido entre las tribus del norte, quedaron 10, y las tribus del sur en este caso era Judá la cabeza. En las tribus del norte, Samaria llegó a ser como el centro de esas tribus, y cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo y quedó despoblado ese territorio, entonces posteriormente lo que algunos reyes hicieron fue traer de otros lugares a personas para repoblar la tierra, pero estos no eran judíos, sino que eran paganos. De hecho, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, usted lee ahí de los versículos 24 en adelante, usted va a encontrar que se mencionan específicamente 5 ciudades, 5 naciones paganas, donde se tomaron personas para venir a conformar esta nueva ciudad, digámoslo, Samaria, para repoblar esta ciudad. Y puede ser, yo digo que que cuando Jesús habla a esta mujer y le dice, mira, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, aquí Jesús puede estar usando esta historia de la mujer como una parábola más grande, como una historia más grande de lo que en realidad le estaba pasando al pueblo de Samaria. Sutilmente Jesús está diciéndole a los samaritanos, mire, su religión no es la mejor. De hecho le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, le dijo. Sí. Ustedes adoran lo que no saben, porque esos 5 maridos de ella podrían representar esas 5 naciones de las que ellos han venido, y ahora que la mujer se encuentra con Jesús, ahora ella necesitaba hacer algo, necesitaba casarse con él. Recordemos las historias del pozo que hay en el Antiguo Testamento, donde hombres como Moisés, como Jacob e Isaac, claro, con un representante que era el siervo de Abraham, encontraron ahí a su futura pareja, y el encuentro era típico. Van al pozo porque ahí llegan las mujeres, ya lo mencioné yo, a sacar agua. Era un trabajo de las mujeres en esa época. Ahí llega un hombre, habla con ella, se gusta, ella va a donde la familia le dice, mire, que encontré a alguien que me gusta. La familia viene y recibe, y entonces esta es una gran parábola, donde la mujer está prácticamente representando esto. Ha encontrado ahora a alguien, pero no para casarse físicamente, sino espiritualmente. Ha encontrado al Mesías. Ella va al pueblo, el pueblo viene a recibirlo, el pueblo cree, y ahora hay una plena comunión espiritual. Creo que ese es el propósito de esa historia de Juan. En realidad, para los samaritanos que la leían en aquel tiempo,
tenía un gran significado. Por eso es que nosotros aquí tenemos que dar algunos aspectos históricos. Pero ¿qué hizo Jesús? Para concluir, ¿qué hizo Jesús para derribar esos prejuicios? Número uno, Jesús le pidió un favor. No le hizo algo a ella, no hizo algo por ella, le pidió a ella que hiciera algo por él. ¿Sabe que con eso él estaba elevando la estima de esta mujer? Estaba tomándole en cuenta y diciendo, mira, tú tienes algo que dar. La gente piensa que tú no tienes nada que dar, nada más que tu vergüenza, pero no, tú tienes algo valioso, tú tienes algo que dar. Jesús habló con ella, se sentó. ¿Y cómo derribar prejuicios, hermano Gerson? A veces son las mismas personas que le informan a uno, mire, tenga cuidado. Uno, por ejemplo, como pastor, cuando llega a una nueva iglesia y las personas, mire, aquí tenga cuidado con aquel hermano, mire, tenga cuidado con esta persona, tenga cuidado con este. Eso es que yo aprendí algo, he aprendido algo en mi camino. ¿Por qué no trato mejor con esa persona y lo conozco por mí mismo? Claro. Y no por lo que otros me han contado. Puede ser que tenemos prejuicios contra otros y otros tienen prejuicios contra nosotros y ni siquiera nos conocemos, sí. Ni siquiera hemos hablado nunca. Pero porque alguien dijo algo, entonces yo le creo a esa persona. Mejor Jesús mostró, no, vamos cara a cara, vamos persona a persona, vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a decir lo que está bien y lo que está mal, porque Jesús fue muy sincero con la mujer, tanto de su religión, de su culto, de su vida personal, pero a la vez vio cosas buenas que podían funcionar. Entonces creo que al final tenemos que considerar que todos somos de un solo linaje, como le decía Pablo a los griegos, de una sangre ha hecho el linaje de todos. No, lo más absurdo en este mundo que hay es que el ser humano pueda ser inhumano contra otro ser humano, que pensemos que por el color de raza, de nacionalidad, que por la nacionalidad, por cultura, por educación, por esto y por lo otro, al final todos somos seres humanos necesitados de la gracia de Dios y que debemos valorar cómo Jesús ve a otro ser humano. Ahora nosotros tenemos una ayuda y es ver a otras personas como Jesús los ve. Así como Jesús vio a la samaritana, así tengo que ver yo a las personas. De hecho, la samaritana representaba a ese grupo de personas que eran despreciados. Nicodemo representaba a los fariseos y Juan el Bautista representaba su movimiento. Cada una de estas historias tiene un punto especial en el Evangelio de Juan. Y tal vez solo menciono aquí una última cosa. Hace muchos años yo escuché que alguien había ido a estas, lo que se conoce como Tierra Santa y había logrado ir. Sabe que el pozo de Jacob hasta el día de hoy todavía existe. Wow. Todavía existe y todavía tiene agua. Increíble. Y entonces alguien comentó que cuando llegó al pozo de Jacob, alguien que tuvo la oportunidad de ir se sentó en todo el pozo, porque la Biblia dice que Jesús se sentó en el pozo. Entonces él es el único lugar tal vez que se puede decir que Jesús estuvo allí en ese lugar. Entonces él se sentó alrededor de todo el pozo para decir, yo me senté donde se sentó Jesús. Increíble. Pero sabe que la lección no era esa, sino que la lección era que también Jacob construyó ese pozo que todavía existe hasta el día de hoy. Wow. Y entonces había ahí una enseñanza que todo lo que hacemos debe ser bien hecho. Especialmente para la gloria de Dios, hay que pensar en esto. Pastor, ore por nosotros para que este día nosotros podamos abrirle nuestro corazón a Jesús, tener ese encuentro personal con Él como la mujer samaritana, que nos permita tener el poder de testificar sobre quién es nuestro amado Salvador. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estas lecciones que nos has dejado esta semana. Te damos gracias porque todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino que tenga vida eterna. Ayúdanos a aceptar esa promesa para nosotros y para los demás, en el nombre de Jesús. Amén.